utilizarlas en aplicaciones. Adicional a eso, para realizarlo debemos tener o crear un token dentro de la plataforma de datos abiertos. Tenemos que hacer la contextualización y explicación correspondiente a ello. Iniciamos un ejemplo de consumir datos con los parámetros de acceso de la API y utilizando la librería propia de Sócrates, que es Soda.js. Entonces ese es el contenido, lo tenemos enmarcado en la sesión de hoy y del próximo jueves. Bien, para contextualizarnos de los datos abiertos, hacemos una explicación. Y es que los datos abiertos de Colombia son entendidos como una práctica que está basada en la idea de que los datos son información creada por el gobierno, pertenecen a la sociedad, pertenecen a nosotros como colombianos. Esa información es compartida a través de una plataforma web, el portal de datos abiertos, sin ninguna forma de protección legal, en formatos abiertos y estándares, con una estructura fácil de comprensión. Toda la información que se encuentra en el portal de datos abiertos en estos momentos es veraz y la podemos utilizar. En el transcurso de las sesiones vamos a utilizar de forma real para contextualizar en el uso de la plataforma, en aplicaciones móviles, un conjunto de datos. ¿De acuerdo? Las características de los conjuntos de datos son la habilidad en un formato. Son datos que deben tener completitud, deben tener una fuente primaria, deben ser datos oportunos, procesables, no discriminatorios y sin propiedad. Como mencionaba, algunos ejemplos de formatos que se aceptan para la recolección de datos abiertos son formato CSV, formato TXT y formato XML, ¿sí? Para poder hacer la carga de datos. Los tipos de archivos como PPT, PDF o JPG o PNG no son considerados datos abiertos. Ese formato que estamos visualizando en esta parte izquierda corresponde a los datos de las elecciones nacionales publicados en el portal de datos abiertos, correspondiente a un origen que es denominado Registraduría Nacional del Estado Civil. Para poder, como desarrolladores, hacer uso de todo ese recurso que ofrece el portal de datos, utilizamos una plataforma que se llama Sócrates, la cual cuenta con un API y tiene soporte para diferentes lenguajes de programación. En esta sesión nos vamos a enfocar en móviles haciendo uso de JavaScript. ¿De acuerdo? Entonces, este API de Sócrates se llama Soda API. Él permite consumir estos tipos de datos que son abiertos, realizar consultas sobre ellos mismos y actualizar los conjuntos de datos, siempre y cuando seamos publicadores de esos conjuntos de datos. La dirección oficial de esta plataforma es la siguiente: socrata.com. En ella se encuentra todo el marco de política mundial de publicación de datos abiertos. Dentro de esta estructura se encuentra nuestro framework de trabajo, que es Sócrates, y su correspondiente dirección es dev.socrates. Dentro del uso del API de Sócrates hay diferentes formatos de salida o de exportación, los cuales son aceptados por el portal de datos abiertos. Esos tipos de formatos son CSV, GeoJSON, JSON, RDF XML y XML. Para estas prácticas vamos a utilizar JSON. Esos son los formatos con los cuales podemos visualizar conjuntos de datos. Un ejemplo de ello es este. Es un formato de salida de un conjunto de datos público de Hawái. El formato de salida es JSON y está listando un conjunto de estadísticas. Bien, por medio de esa API, como cualquier otra,
Podemos hacer uso de endpoints, identificadores primarios de los registros, hacer consultas, enviar datos, actualizar datos, autenticar y validar peticiones. También es compatible con diferentes lenguajes de programación. Algunos de ellos son PHP, .NET, Android nativo, iOS nativo, Ruby, Python, PHP, JavaScript, y para cada uno de esos lenguajes la plataforma ofrece soporte dentro de su plataforma. Les voy a compartir pantalla para indicarles la URL y los tipos de soporte para cada lenguaje. Entonces, dentro de la URL de socrata.com, que es la oficial, se encuentra todo el contenido de la plataforma, y en dev.socrata.com se encuentra toda la documentación correspondiente a la compatibilidad con cada uno de los lenguajes de programación y librerías. Ofrece una documentación completa de cómo utilizar, hacer consultas muy elaboradas, consultas específicas y soporte para los diferentes lenguajes como mencionamos. Adicional a ello, la plataforma de Socrata y con su API correspondiente permite realizar consultas, es decir, si mi conjunto de datos tiene como data inicial 4.000, 5.000 registros, yo no necesito cargar a mi aplicación esos 4.000, 5.000 registros para poder hacer un query cuando ya esté cargado. Yo puedo hacer la consulta al mismo API, con el mismo API, y él solo me va a retornar los 20 o los 30 registros que yo quiera con el filtro. Dentro del lenguaje que utiliza, la semántica que utiliza el API, las consultas las realiza por medio de su lenguaje de procesamiento marcado que se llama SOQL. Por medio de SOQL, nosotros podemos realizar consultas y filtros. Internamente utiliza SQL como cualquier otro, permite hacer select, where, hacer order by, un límite, hacer paginaciones, también permite realizar filtros. Son cláusulas que ya están establecidas por el lenguaje y se pueden utilizar dependiendo de los requerimientos que deseemos para nuestra aplicación. En este ejemplo público de Hawái, si yo deseo que en vez de mostrarme los 286 registros, yo solo quisiera visualizar 10 o 20, no necesitaría cargar dentro de mi aplicación todo el conjunto de datos de los 286 registros, sino el filtro correspondiente. Tal vez los que se encuentren en algún tipo de coordenada, porque el API Socrata permite que almacenemos ciertos formatos de datos, entre ellos posicionamiento. Más adelante lo explico. Podría ser un filtro por posicionamiento o un filtro código escolar. Y la consulta final no me retornaría los 286 registros, sino los del filtro que yo realicé con la consulta web, por ejemplo. Son datos muy interesantes del API. Enmarcado en los tipos de datos que la API ofrece, dentro del portal de datos abiertos se encuentra estructurado cada conjunto de datos. La forma en cómo se encuentran ya estructurados los conjuntos de datos que están publicados y que nosotros como desarrolladores podemos utilizar para consumir en las aplicaciones es la siguiente. Dentro de la plataforma se encuentran, después de ubicarnos en un conjunto de datos, se encuentran barras de herramientas, icono, corresponde al icono del conjunto de datos, un título y una descripción. Son datos veraces que se encuentran públicos.
se encuentran los enlaces para suscripción y compartición de datos. Si yo deseo compartirlo en una red social o realizar una suscripción por RS para ver cada cuánto se actualizan los conjuntos de datos y tener notificaciones de ellos, lo puedo hacer en esta parte. También se cuenta con opciones de visualización para cambiar el estilo en cómo deseo ver mi conjunto de datos en la pantalla, en una grilla, en una lista, por bloques. Son opciones de visualización como desarrolladores. Contiene un panel de búsqueda para hacer un filtro, no el que se va a visualizar, sino un filtro de consulta previa. ¿Queda? Un panel de pantalla completa, panel de herramienta que es el panel que como desarrolladores vamos a utilizar mucho, y es este, que contiene los elementos de administrar, más vistas, filtrar, visualizar, exportar, que es el que como desarrolladores utilizamos, debatir, incrustar y acerca de. Finalmente contiene en la parte central todos los conjuntos de datos, los datos de ese conjunto organizados por columnas. Como mencionábamos, las diferentes vistas de la barra de herramientas permiten que podamos realizar edición, visualización de los datos. La vista que como desarrolladores más utilizamos es la vista de filtrar dentro de herramientas. La vista de exportar contiene un icono de un archivo con descarga, el cual es el indicativo para nosotros como desarrolladores. Dentro de ese elemento de herramientas de exportar se encuentran los diferentes formatos de salida que mencionábamos hace unos minutos para descargar mi conjunto de datos. Este tipo de descargas de los conjuntos de datos nos pueden servir si nosotros no deseamos realizar una aplicación online, sino va a ser una aplicación offline, por ejemplo. Podemos hacer uso de estos tipos de formatos de descarga para utilizarlos en las aplicaciones. Y si nosotros deseamos utilizar la aplicación online con los datos, vamos a utilizar la opción de Soda API. Por medio de la sección Soda API podemos hacer uso de este conjunto de datos online y al mismo tiempo, como desarrolladores, ver la documentación de ese conjunto de datos. Cuando decimos API del conjunto de datos, hacemos referencia a este botón que dice documentación de la API. Por medio de este recurso de documentación de la API, él nos va a abrir una página en donde se detalla cada columna, el tipo de dato, el conjunto al que pertenece y los formatos de cada columna. Muestra como desarrolladores en diferentes lenguajes de programación cómo podemos hacer uso de ese recurso público. Adicional, muestra los identificadores de las columnas, que son los recursos a utilizar cuando estemos renderizando la aplicación. Muestra el nombre de la columna. Esta izquierda corresponde al nombre de la columna que estamos visualizando. Y los datos de la derecha corresponden al nombre del dato tal como se encuentra almacenado en la plataforma. Es decir, que nosotros, ahora que estemos realizando la práctica, vamos a hacer uso de la columna derecha. Otras pestañas de recursos de herramientas como acerca de visualización, filtrar, más vistas y administrar. Son pestañas que son temporales. Para poder empezar a utilizar la plataforma como desarrolladores, necesitamos tener un token de aplicación para consumir los datos abiertos. Para poder consumir la aplicación y tener ese token, necesitamos tener acceso a la plataforma, la cual se realiza desde el sitio oficial datos.gov.co, inicio sesión, dice bienvenido a capacitación BITIC o bienvenido
mi nombre de usuario. Me dirijo a la parte inferior. Cuando estoy dentro de administrar, me va a desplegar, en caso de ser un usuario nuevo, este contenido en blanco, porque no tengo una aplicación para utilizar datos abiertos. Como no tengo, voy a crear una. Para crear una aplicación que consuma datos abiertos, me dirijo al botón crear nueva aplicación y él va a desplegar un formulario el cual debo llenar con datos veraces. Los datos veraces que me solicita la plataforma son el nombre de la aplicación que va a utilizar los datos, una descripción, organización, sitio web y prefijo callback. Los datos de prefijo callback, sitio web y organización no son obligatorios. Sin embargo, se recomienda llenarlos. Adicional, es importante que nosotros marquemos si nuestra aplicación va a ser pública o no. Marcamos pública en el caso del ejemplo que estamos realizando y le damos crear. Cuando creamos la aplicación, nos vamos a la parte izquierda en el menú y nos ubicamos en la opción autenticadores de la aplicación y me va a aparecer los datos que yo ingresé de mi aplicación y va a mostrar el token que la plataforma Sócrates me ha proporcionado como desarrollador para utilizar los conjuntos de datos. Voy a visualizar acá en la transparencia con mayor detalle el tipo de token que me proporciona la plataforma Sócrates. El autentificador de la aplicación es un código que me proporciona único la plataforma para mis aplicaciones. Ese texto es muy importante, yo lo debo copiar y tener almacenado para poder utilizarlo. Después de creado mi token de aplicaciones, ya ahí sí puedo hacer uso del conjunto de datos. Para poder hacer uso del API de Sócrates, puede ser de varias formas, de manera online y de manera offline. De manera online, la cual nos vamos a centrar, puedo hacer uso de la plataforma por dos medios, haciendo uso del parámetro de acceso de la API, que es una URL que nos proporciona un conjunto de datos, y la otra manera es descargando la librería propia, dependiendo del lenguaje de programación que esté utilizando. Y la primera forma es la siguiente. Voy a hacer uso del parámetro del API que me proporciona el conjunto de datos, que es esta. Vamos a hacerlo en HTML para visualizarlo en una aplicación híbrida móvil. Es decir, que vamos a realizar código JavaScript sencillo en HTML y posterior, cuando ya tengamos los dos ejemplos listos, los vamos a compilar en PhoneGap para visualizar el conjunto de datos. Después de tener el token, es necesario saber primero qué conjunto de datos vamos a utilizar y qué queremos visualizar del conjunto de datos. Para ello, me dirijo al portal de datos, busco mi conjunto. En el caso de nuestra práctica, vamos a utilizar el conjunto de datos de los escenarios deportivos de Colombia, datos que son proporcionados por Coldeportes. Debo tener claro también cuáles son los tipos de consultas que voy a realizar. Para ello, hago uso de los recursos que Sócrates como desarrolladores nos ofrece. Es decir, nos dirigimos dentro de la plataforma de desarrolladores de Sócrates a la sección API Docs y buscamos cuáles son los queries y los filtros que voy a utilizar para tenerlos claros. Entonces me puedo dirigir a filtros simples o SQL queries. En este caso SQL queries. Me va a detallar cuáles son los parámetros o los tipos de consultas que acepta y permite Sócrates dentro de cualquier conjunto de datos. Es decir, que yo esta cláusula select o esta cláusula order by
la puedo utilizar sobre cualquier conjunto de datos siempre y cuando yo tenga claro cuáles son las columnas sobre las cuales voy a efectuar esa consulta. Es decir, que debo tener también claro cuáles son los tipos de datos y las columnas sobre las cuales voy a ejecutar mi consulta para visualizar. Entonces, sabemos que debemos tener a la mano token de aplicaciones, conjunto de datos, este es mi conjunto de datos, debo tener a la mano, independiente del lenguaje de programación que vaya a utilizar, el API de desarrollador del conjunto, que es esta URL que la proporciona el mismo conjunto, aquí dentro de Sócrates, API, documentación del API, debo tener esta, debo tener estas dos, y debo tener, súper importante como desarrollador, el lenguaje de programación sobre el que voy a realizar mi aplicación. En este caso, como mencionábamos, utilizar JavaScript. Entonces, dentro de Sócrates, me ubico en, repito nuevamente, aquí se están viendo, me dirijo a Sócrates Libraries, voy a JavaScript y él me va a proporcionar los recursos para realizar mis consultas. Son 4 páginas súper importantes que debemos tener siempre a la mano cuando estemos haciendo uso de este tipo de datos. Para iniciar, vamos a utilizar de prueba la URL del conjunto de datos de escenarios deportivos. Hay que tener claro o recordar que dentro del lenguaje de consulta SOQL de Sócrates, él internamente almacena los datos como no relacionales, es decir, los almacena como objetos. ¿Qué quiere decir eso para nosotros como desarrolladores? Eso quiere decir que todos los datos en todas las filas o conjuntos puede que no se encuentren. Es decir, en este caso que estoy mostrándoles del conjunto de datos de escuelas de Hawái, puede que los registros 1, 2 y 5 contengan el dato de número de fax, puede que lo contengan, los datos 1, 2 y 5, pero puede que los datos 10 a 20 no tengan fax. Entonces, todos mis objetos que retorno a mis filas o mis resultados van a contener algunas columnas sí, algunas columnas no. ¿Eso qué implica? Que debemos trabajar, independiente del lenguaje de programación que estemos utilizando, las columnas con cuidado y con sus respectivas validaciones. Todo este detalle de cómo manejarlo lo encontramos aquí en API Docs, en SOQL Queries, en el listado de las funciones SOQL, y vamos haciendo la estructura de la consulta que deseemos, tal como hacemos un SQL normal, utilizando los parámetros que acepta Sócrates. Es decir, si yo soy consciente o he leído de que el conjunto de datos de las escuelas de Hawái, todos los datos no traen fax, internamente como desarrollador, para tener una validez sobre los datos que voy a renderizar, hago una validación sobre el campo fax para que no me muestre espacios en blanco, por ejemplo. O si yo quiero hacer una paginación, no necesito traerme los 200, los 300 registros y luego ir partiendo ese select que me retorna de 100, 200 datos para ir paginándolos en mi HTML, por ejemplo, en mi view. Yo puedo realizar con ese query consultas de listas y puedo hacer un limit o una paginación y él me la va retornando. Al inicio siempre es bueno tener todo este tipo de recursos a la mano. Tomando el parámetro de acceso de la API, que es esa URL, es el primer ejercicio que vamos a realizar. La sesión de hoy va a constar de visualizar de esta forma en HTML. Al final lo vamos a visualizar en WAP dentro de una aplicación con Fonga. El listado de los escenarios de Colombia. El filtro va a corresponder a este.
al listado de los escenarios. Me va a mostrar la razón social que va a corresponder dentro del conjunto de datos de escenarios a la columna que se llama razón social y tiene datos no relacionales, es decir, tiene datos vacíos. Estos tipos de datos vacíos, yo como desarrolladora me toca realizar la validación para que no queden como undefined. Vamos a visualizar de igual forma la columna nombre del escenario, que dentro del conjunto de datos corresponde a la columna que se llama nombre. Es esta, que es de tipo string, tipo texto. Voy a visualizar la columna deporte, que dentro del conjunto de datos corresponde a deporte. Y voy a visualizar la ubicación, que no son los datos de coordenadas, es dentro del conjunto de datos de escenarios se encuentra almacenado como una ubicación de departamento y ciudad o departamento municipio. Estas dos las voy a concatenar para visualizarlas como un solo dato. ¿Perdón? Para hacer uso de esto, vamos a realizar lo siguiente. Vamos a hacer la réplica del ejercicio. Como notamos, los datos que no se encuentran, que no tienen o que vienen vacíos, tal como los visualizábamos, se encuentran o se visualizan con el texto undefined, algo que no es muy agradable dentro de una aplicación. La idea de esta práctica es evitar que aparezca el undefined y que se muestre los datos sin esa etiqueta. Entonces, para ello vamos a iniciar con el ejercicio. Bien, lo primero que debemos hacer, como es una aplicación híbrida, es crear el HTML con un estilo para que no se vea una tabla en blanco dentro de cualquier editor de texto. Entonces, vamos a hacer la réplica. Vamos a crear un nuevo archivo. Voy a esperar a que termine de cargar la pantalla. Listo. Entonces, dentro de cualquier editor de texto que nos permita programar, vamos a crear un nuevo archivo HTML. E iniciamos cargando los datos correspondientes a jQuery dentro del script y creamos un estilo sencillo. El estilo sencillo va a corresponder a esto, a asignarle un color y a detallar una tabla. Entonces voy a realizar esta práctica. Nos interesa, muy importante, saber lo siguiente: cuál es el conjunto de datos que voy a utilizar y qué tipo de consulta voy a hacer sobre el mismo. Voy a aplicar sobre esta transparencia para detallarlo. Bien, como mencionaba, para esta forma debo utilizar el acceso de API que me proporciona el conjunto de datos, que es una URL .json, en este caso porque la salida que vamos a utilizar es .json, puedo utilizar una salida .xml si voy a hacer SOAR, por ejemplo. .json, y debo parametrizarla. Si yo no la parametrizo, no me va a visualizar ni me va a dar permiso para el conjunto de datos. Allí radica la importancia de que como desarrolladores nosotros tengamos un toque de la aplicación. Esta URL, datos.gov.com barra resource barra un código.json que se encuentra enmarcada en azul, corresponde dentro de mi conjunto de datos a la sección exportar SODA API. Ubico dentro del campo parámetro de acceso de la API. Este es el recurso que voy a utilizar. ¿Sí? Va a corresponder al mismo recurso
que tenemos en la práctica, y es formato JSON. El siguiente parámetro que requiero para poder hacer uso es el token de mi aplicación. Debe ser pasado como parámetro por formato de Sócrates como signo peso, app-de-piso token, y pego el token que me proporcionó la plataforma de datos abiertos desde la sección que les estoy mostrando. Autentificador de la aplicación, autentificador de la aplicación y este texto. Este texto es único, es decir, este texto no le va a aplicar a las aplicaciones que ustedes creen, es solo para la aplicación que estamos creando. El tercer parámetro que requiero para hacer uso de este tipo de consulta es la cláusula, es decir, me ubico acá en Simple Queries, en Filter de la plataforma desarrolladora de Sócrates o en SOQL, dependiendo de lo que yo desee hacer, para visualizar mis datos. Para esta práctica yo estoy realizando un query sencillo, el cual va a corresponder a la cláusula select. Entonces, lo que yo estoy haciendo aquí, a través de esta consulta, es traer el conjunto de datos en formato JSON de los escenarios por medio del token que la plataforma me proporcionó, haciendo sobre ese conjunto de datos una cláusula where del departamento Cundinamarca, porque es el que me interesa. Este dato que dice Cundinamarca actualmente se encuentra quemado. Yo, dependiendo de la interfaz que tenga en la aplicación, puedo pasarle como parámetro un campo de texto, una lista desplegable o un checkbox, cualquier tipo de datos, siempre y cuando corresponda el campo del web al nombre que tengo acá dentro de la API del conjunto de datos sea igual. Es decir, yo estoy realizando aquí la consulta sobre departamento. Yo debo tener claro que ese campo departamento debe existir y debe ser compatible con un formato. Acá, departamento, veo de que es un texto. Entonces, este es el nombre de la columna y este es el formato. Y ese es el que voy a utilizar en mi web sencillo y lo parametrizo. Esto lo vamos a replicar acá en la práctica de index2.html. Entonces yo necesito crear un script sencillo donde pueda hacer un getJSON. Es este que voy a realizar. Voy a tomar este JSON. Lo voy a realizar acá. ¿Qué puede ocurrir si yo no escribo alguno de estos datos correctamente? Tal vez el token o tal vez el recurso. La aplicación no me va a visualizar los datos. ¿Sí? ¿O qué puede ocurrir si yo realizo la aplicación sin el campo AppToken? No me va a dar permisos de visualización. Si la aplicación no es pública o si el conjunto de datos no es público. Debo tener en cuenta también que dentro de la cláusula where yo debo, como cualquier SQL, colocarle los parámetros adecuadamente. Yo puedo hacer acá un limit 10, tal vez, un limit 100, o un order by si no estuviese haciendo departamentos, sino sobre todo el conjunto de datos. Eso hace que yo, en vez de traerme ya confirmo, los 2000 escenarios que tenemos en la Colombia, solo me traiga los 100, ya confirmamos cuántos tiene Cundinamarca. Cundinamarca contiene 102 escenarios deportivos, son los que me corresponden para mi aplicación.
Después de tener la petición parametrizada correctamente, procedo en esta práctica a realizar la conversión de este JSON que me retorna, porque yo dije que la salida iba a ser un JSON. Como es un JSON la salida, me toca realizar la conversión correspondiente a JSON en JavaScript. Si yo estuviese en otro lenguaje de programación, como por ejemplo en Android o en iOS, en Objective-C, tal vez me tocaría utilizar la librería para serializar con JSON o con JSON Serialize para obtener los tags correspondientes y hacer la validación para el renderizado. Entonces, para realizar la conversión, yo previamente les traje otra función recursiva que me va a mostrar la tabla, que tiene como parámetro de entrada todo el JSON, todas las filas de mi conjunto de datos. Entonces mi función lo que hace es lo siguiente. Voy a visualizar en mi tabla resultado, en mi div resultado, una tabla donde voy a pintar un header con los nombres de las columnas y voy a mostrar las filas. Esa es la que me interesa. ¿Qué detalle contiene esta función mostrar fila para JavaScript? Contiene el nombre de la columna que yo deseo tener. Acá en la transparencia yo se los coloqué lo que les mencionaba. En vez de traerme los 1000 registros, me trae solo sobre el filtro. No necesito traer todos los datos para poder visualizarlos completos y hacer el filtro. El nombre de las columnas que yo deseo mostrar. Si por algún error yo el nombre de la columna lo escribo mal, no se va a renderizar la aplicación, indiferente del lenguaje de programación. Entonces, aquí en mostrar fila, si yo en vez de tener ítem.razón social en esta práctica, razón social va a corresponder a nuestro ejercicio, a nombre. Y a mí por error se me escapó no decir razón social, sino razón social, tal vez. Lo que va a ocurrir es lo siguiente. Datos de estoy que no es. Datos JSON. JSON. Cargando datos. Me va a aparecer esto, un define. ¿Por qué? Porque este campo razón social no existe o él no lo reconoce dentro de su conjunto de datos, es decir, ese dato no es veraz. Allí aplica una de las características que mencionamos al inicio de los conjuntos de datos. Por tanto, yo debo conservar abierta mi página de la API del conjunto para tener veracidad sobre los nombres de las columnas que voy a utilizar. En caso de que la columna sí exista, pero al ser un objeto o un tipo de datos no relacional, ese campo cuando se cargó el conjunto no tenía texto, no tenía número, no tenía posición geográfica o se dejó como un dato opcional, él me va a visualizar eso en non-defined. Yo lo que puedo hacer es hacer la validación correspondiente del tipo de dato para mostrarla. Y utilizo entonces una validación dependiendo del lenguaje de programación. ¿Bien? Y eso es lo que estoy realizando aquí. Lo que estoy realizando acá. Me dice razón social, lo recargo y me lo va a visualizar. ¿Qué pasaría si yo en vez de tener
el filtro departamento Cundinamarca tuviese otro filtro. Por ejemplo, aquí tengo ubicación Cundinamarca y diferentes municipios del departamento. Si yo quisiese tener solo, no lo siento un escenario, en el caso de Cundinamarca, sino solo los escenarios del departamento de Girardot. Lo que tengo que hacer es dirigirme a SOFUL, a los queries, y buscar la guía que me ofrece para realizar la consulta completa. Es decir, que yo quisiera realizar la consulta sobre una columna y sobre otra columna. Que sería un web. ¿Sí? Aquí me dice que me acepta los operadores AND, OR, NOT, esos tipos de datos. Entonces ya no me va a retornar 101 elementos, sino 20, 30 elementos. ¿Sí? Entonces yo lo que hago es acá, pregunto, AND, me dirijo a mi conjunto de datos, busco el segundo filtro que deseo realizar, que es municipio, la columna la copio, voy a visualizarla previamente a ver qué me está retornando. Desde pasto, vamos a buscar girar datos. Y de Girardot me va a retornar, por defecto se me va a retornar 55 elementos. Entonces yo copio el recurso que me proporciona, que es municipio, y lo escribo acá. Coloco las comillas, que es tipo texto. Los cambios. Y solo me está retornando los de Girardot. Validamos. Girardot. Y me trae los elementos correspondientes. Aquí dice 56 elementos. El conjunto de datos me dice que me retorna 58 elementos. Faltan 2. Faltan 2 tal vez porque nosotros hicimos la validación de que solo va a renderizar elementos si la razón social está con datos. Si no tiene datos, no los muestre. Para corroborar, quitamos la validación que habíamos hecho de la razón social, tal vez, o cualquier otra validación, dependiendo de los requerimientos de nuestro proyecto. Y refrescamos la aplicación. Ahora sí los muestra todos, los 58 elementos que nuestra API nos está diciendo que debe retornar. Esos dos elementos que estamos obviando son este, 4, y este otro campo. ¿Bien? Como mencionamos, esta es la primera forma. Si yo deseo realizar algo más elaborado, puedo visualizar en la parte superior un combo de cajas de texto, un combo de lista desplegable, cualquier elemento que sea necesario para mi aplicación en móviles, sea una aplicación móvil híbrida, sea una aplicación nativa. Y vamos a terminar esta explicación dentro del archivo index2 y vamos a visualizar otros tipos de datos. No, ya no quiero visualizar con este mismo API, no quiero visualizar la razón social, el nombre del deporte, sino quiero hacer un query
un poco más elaborados. Entonces lo que me corresponde es acá dentro del script, para este ejemplo que es HTML, hacer el renderizado correspondiente y el query correspondiente. Entonces, mi query ahora de la práctica 2 va a contener en vez de buscar por departamento, vamos a hacer una búsqueda por otro tipo de datos. Vamos a realizar la búsqueda acá. Va a resultados, mostrar tablas, el encabezado que es el header de mi tabla y el renderizado. Y vamos a colocar un límite. Es decir, yo solo quiero que me muestre los 10 primeros elementos. Yo me ubico acá en SOQL, where, acá, dentro de los queries que me proporcionan, me ubico dentro del límite. Dentro del límite voy a buscar cuál es el que me corresponde. Y dice limit 10. Me está mostrando 58. Yo solo quiero que me visualice 10 de Cundinamarca, los 10 primeros o los 10 últimos. Entonces yo lo que voy a hacer es, del departamento de Cundinamarca, voy a colocarle el signo peso, que es el identificador que reconoce Sócrates. Me ubico acá, en la carpeta, aquí no me va a visualizar nada porque no he terminado. Acá, no he terminado mi ejemplo. Lo debo terminar con el contenedor donde... Listo. Vamos a retomar el ejercicio completo para poder contextualizar con los problemas técnicos que tuvimos. Habíamos quedado en que para hacer uso de la API hay varias formas. Una es hacer uso de la URL completa, parametrizándola correctamente con los datos que deseamos para que realice la consulta y no traer todo el conjunto de datos con los mismos resultados y posterior a que nos cargue es que vamos a hacer el filtro. Nosotros podemos realizar el filtro en la misma consulta al llamado del conjunto en formato JSON, que es la salida que estamos utilizando, y que ella nos despliegue como primera instancia para esta práctica de los escenarios deportivos, los 102 escenarios completos del departamento de Cundinamarca. Si yo quiero realizar algo más elaborado, si yo deseo realizar algo más elaborado, puedo cambiar mi consulta query. ¿Cómo lo voy a hacer? En este primer archivo que se llama datasjson.html que les estoy compartiendo en pantalla, se muestra la consulta básica, que es la que tenemos acá de escenario de pruebas, que es esta, cargando datos completos, y ella me está cargando todos los datos de Cundinamarca y Girardot, son 58 datos. Yo quiero realizar algo más elaborado, porque yo quizás deseo que mi aplicación tenga una paginación, o que me muestre los 10 primeros escenarios, en fin, los requerimientos que tenga mi aplicación. Yo deseo cambiar ese query.
lo que estábamos realizando es un query más elaborado con ese acceso de API, y lo que hice fue retomar los mismos parámetros de mi acceso de API en formato JSON, signo peso token, súper importante. Ya vimos la importancia del token, cómo realizarlo en el video tutorial que está en el chat. Mi cláusula where básica, que es el filtro. Este dato, recapitulamos, se encuentra quemado, dice Cundinamarca. Yo lo puedo realizar lo puedo retomar utilizando, no sé, dentro de mi aplicación, trayendo un elemento gráfico de un combo, un una caja editable, un spinner, cualquier elemento de filtro, ¿de acuerdo? Y voy a colocarle una cláusula de límite. ¿Cómo sé cuál es el funcionamiento correcto de una cláusula límite? Me ubico dentro de mi consola de def.socrata, que habíamos mencionado que es importante tenerla siempre a la mano. Me ubico dentro de los queries, SOQL queries, que es el formato de consultas para datos no relacionales de Sócrata, y ya utilicé una primera consulta, que fue un where. Ahora voy a utilizar una consulta que es limit. Está limit. Mira todo el detalle, cómo la voy a utilizar, ¿sí? Y me da un ejemplo. Me dice que debo utilizar and, signo peso limit y el número. ¿Ya? Signo peso. Y aquí lo utilizo. ¿Qué puede ocurrir si yo no coloco los separadores adecuados dentro de mi consulta? Es decir, si me escapa y tengo el chip en modo SQL normal. Si lo escribo, tal vez signo peso limit y no utilizo el AND, el delimitante AND, lo que va a ocurrir es que él va a ir y va a ser renderizado de mi recurso. ¿Bien? ¿Cómo visualizo eso? Con el inspector del navegador o con cualquier debug que yo tenga. Ya depende de nosotros como desarrolladores cuál utilizamos. ¿Sí? El país lo va a intentar renderizar, pero no va a cargar datos. ¿Bien? Está diciendo que la carga no existe. ¿Bien? ¿Cómo sé que la carga no existe? Porque él está trayendo una excepción de que la cláusula es incorrecta. Como la cláusula es incorrecta, me toca seguir la sintaxis adecuada de Sócrates, cargarlo nuevamente. Y ahora sí me los está recargando correctamente. Resulta de que siguen existiendo datos que no son definidos. Yo no quiero que mi aplicación diga undefined. Ya como desarrollador me compete hacer las respectivas validaciones. Si yo deseo, que quede un undefined o diga algún texto o cualquier elemento visual. En este caso, no quiero que diga undefined dentro de la razón social. Entonces, coloco la validación. Bien, entonces esta validación, en vez de hacerla sobre el municipio y departamento,
la voy a realizar sobre la razón social. Entonces, esta validación de la razón social la coloco acá. ¿Bien? Colocamos un mensaje de advertencia. Y coloco la pregunta adecuada sobre la columna que nos compete. Bien, el campo que nos compete es razón social. Realizamos nuestro HTML y eso es lo que me va a visualizar. Si yo deseo ahora realizar este mismo procedimiento con la segunda forma que corresponde a utilizar la librería propia de Soda API. Para nuestro ejemplo es Soda.js, es un archivo JavaScript, la librería, la cual vamos a importar a nuestro proyecto. Es la segunda forma para consumir los datos. Bien. La segunda forma para consumir los datos es la siguiente. Corresponde a utilizar la librería propia de la aplicación, que es DevSócrates, en nuestro caso es JavaScript. Es esta. Para ubicarme sobre esa librería, como es JavaScript, ubico en la URL devsocrates.com libraries, devsocrates.libraries, y voy a descargar el archivo que me compete. En caso de que no esté realizando una aplicación móvil híbrida con HTML, sino una aplicación móvil para Xamarin, para Android, para iOS, me corresponde descargar la librería adecuada. Entonces me ubico acá, libraries en SDK, y empiezo a hacer revisión de la librería correspondiente. Ubico y me proporciona todos los recursos correspondientes. En el caso de la de Android, explica cuál es el grado adecuado para hacer la grabación, los tokens, todo eso. En el caso de la de iOS con Objective, muestra el pod correspondiente o el punto framework si deseamos descargarlo. Adecuado. En caso de una aplicación Java, el punto ya adecuado, la dependencia, el maven, todos los pasos. JS, que es la que vamos a detallar, y en el caso de Swift, explica cómo se debe agregar el client, no agregar el pod en el client adecuado, que contiene esta documentación y esta librería de Soda.js. Contiene los navegadores sobre los cuales tiene soporte, la inicialización del archivo, de la carga de la librería, cómo vamos a consumir los OQLs. Acá, en la primera forma, estábamos utilizando una forma sencilla, y es apuntar directamente al recurso y parametrizarlo. Esto es lo que estamos haciendo aquí, acceder al recurso, parametrizamos y hacemos un filtro, lo que deseamos realizar. Con Soda.js lo que realizamos es una estructura más elaborada y explotamos más el API por medio del archivo JavaScript. La documentación de este nos ofrece la captura de errores, como el que nos estaba apareciendo cuando estábamos realizando las pruebas del límite de error o en caso de suces.
el archivo de la librería correcto, algunos ejemplos, y el archivo original. De este recurso Soda.js debemos descargar correctamente dentro de la carpeta lib el archivo punto. Este es el que nos corresponde descargar. ¿Sí? Nos corresponde descargar este, que es la versión mía, la versión liviana. Cuando descarguemos este archivo, lo vamos a almacenar en la carpeta de los recursos de nuestra aplicación móvil híbrida. En esta práctica de la sesión de hoy, estamos dejando todo un repositorio normal sin carpeta como la cual crea Ponga. Y en la siguiente sesión vamos a hacerlo más elaborado, empezando en la raíz del proyecto. Yo lo tengo cargado ya en soda.js. Posterior a la descarga del archivo bundle, corresponde iniciación de los archivos. Así, la inicialización de los archivos es darlas para el archivo en donde vamos a dar nuestra aplicación. Para este efecto, vamos a renderizar nuevamente los escenarios deportivos de Colombia, proporcionados por Coldeportes, pero vamos a renderizarlos de una forma diferente. Aquí vamos a parametrizar 3 columnas. En la práctica estábamos renderizando 4 columnas diferentes. Acá vamos a con la librería JS vamos a renderizar el nombre del escenario, más no la razón social, el que corresponde a deporte y la ubicación. Vamos a ver. Para ello voy a crear otro archivo para renderizar. Y al momento de parametrizarla, debo detallar la ruta de mi librería y el recurso jQuery para poder hacer el renderizado de los JSONs. La ruta de mi archivo bundle.js es esta y el recurso jQuery, importante tenerlo. Almaceno, aquí, reutilizo los datos de mi práctica de escenario escenario, voy a reutilizar el mismo recurso visual, la tabla verde con gris y blanco. Utilizo los recursos, si la despliego, me va a mostrar una página en blanco. Bien. Y voy ahora a hacer uso del JavaScript correcto. En esta sección, de esta forma, ya no voy a apuntar directamente al recurso, voy a hacer uso o hacer consumo de la librería de Soda y tengo que hacer ciertos parámetros, los cuales son muy específicos. Bien. Para hacer uso de esta forma con JS, me voy a dirigir al recurso Soda.js y él me detalla cuáles son las formas para
hacer uso de los conjuntos de datos para consumir el app. La forma de consumirla es esta forma básica para JavaScript. Para cada lenguaje de programación existe su forma de inicialización y consumo. En este caso, vamos a inicializar el conjunto de datos abiertos de Colombia con un conjunto de datos específico y vamos a hacer ciertas consultas. Creo un script para ello. El script debe contener los siguientes parámetros. Voy a aplicar solamente a los parámetros del uso de la librería y son los siguientes. Debo inicializar el conjunto de datos, la URL de mi conjunto de datos, los datos abiertos de Colombia.gov.co, el tipo de acción que voy a ejecutar. Yo solo voy a hacer consultas, no voy a actualizar conjuntos de datos, no voy a refrescarlos, voy a hacer solo queries sobre los conjuntos. Debo decir cuál conjunto de datos voy a utilizar. Voy a decir si va a tener un límite o un límite. Antes teníamos un límite de 10 sobre Cundinamarca. Ahora vamos a colocar otra cantidad de límites. Voy a departamento. Entonces coloqué Cundinamarca, ahora voy a colocar Bolívar. Voy a decir cómo deseo que me retornen los datos y voy a capturar las excepciones en caso de error o en caso de éxito. Bien. El detalle de cada uno de estos elementos de parametrización son los siguientes. El recurso a consumir es el portal de datos abiertos. Por tanto, yo debo escribir dentro de mi entorno de desarrollo, en este script, debo decir que voy a consumir datos.gov.co. Digo de que voy a realizar una consulta query. El conjunto de datos, el identificador del conjunto de datos, es un texto muy importante para esta parte. ¿Dónde lo obtengo? Me ubico siempre sobre el conjunto de datos que voy a utilizar desde el portal de datos. Esta forma del identificador del conjunto aparece en la barra de navegación. En esta barra superior encuentro mi portal de datos, la categoría a la que pertenece, el nombre de mi conjunto de datos y su identificador. Es este, el que estoy marcando en azul. El identificador que estoy marcando en azul es el recurso o el identificador del dataset que voy a utilizar. Yo debo copiarlo, es este mismo, este corresponde a este de la URL. Es este. Yo debo copiarlo y pegarlo aquí en mi dataset. Parametrizo, le asigno las siguientes consultas o los siguientes queries que para este caso los voy a encontrar aquí en GitHub, en el soporte, y voy viendo todos los recursos y me ubico posterior acá
y voy a ir buscando las consultas. Asignarle 5 bolívares, que obtengo las filas y en caso de éxito voy a mostrar mi conjunto de datos y en caso de error, vamos a provocar un error, me va a mostrar en consola el error. ¿Bien? Después de tener el script para inicializar y realizar la consulta, me corresponde realizar un script para poder renderizar los datos. ¿Bien? El script para renderizar los datos es el siguiente. Voy a cerrar este, ya no lo estoy utilizando. El JSON tampoco lo estoy utilizando, que era la primera forma. Esta es la segunda forma. ¿Bien? Pues ahí es todo esto. Voy a realizar el script para renderizar los datos y los voy a cambiar. Por defecto ya tenemos estos. ¿Sí? Vamos a cambiar los datos. Tengo el renderizado. En caso de éxito, va a mostrar, en caso de error va a mostrar un log. Mi script para visualizar es este. Lo voy a efectuar sobre el mismo div del primer ejercicio, el div resultado. ¿Bien? ¿Qué voy a cambiar? Vamos a cambiar lo siguiente. La hoja de detalle de los colores. Listo. Vamos a cambiar lo siguiente sobre. Vamos primero a hacer que se ejecute un error. ¿Cómo? Cambiando el parámetro. Cambiando el parámetro del conjunto de datos. Aquí me está retornando el error. Yo este error es el mismo que me estaba visualizando el ejercicio anterior, pero en HTML, por medio de la librería del bundle.js, yo puedo capturar este error, lo puedo serializar, porque es un object lo que me está retornando, y al serializarlo, puedo obtener la traza y puedo visualizarla en una página de error o un redireccionamiento. Es algo que se puede manejar por medio de la librería, cosa que no se puede manejar desde el ejercicio 1, la primera forma. ¿Bien? Las opciones las voy capturando y dependiendo de los requerimientos de mi aplicación móvil, los voy a ir visualizando. ¿Bien? Ahora vamos a cambiar los datos a visualizar. Yo no quiero que sean todos los datos de los 211 escenarios de Bolívar, que están todos en Cartagena, sino los 10 primeros nuevamente. Le coloco un límite a mi consulta dentro de la librería de 15. Refresco mi ejercicio index.js de la práctica de hoy.
y son los que me está desplegando. Solo acá debo hacer las correspondientes validaciones de los campos nuevamente. ¿Bien? Esta forma de ejecución de, de visualización de conjuntos de datos por medio de la librería resulta, este tipo de forma de ejecución de conjuntos de datos por medio de una librería, dependiendo de los requerimientos de nuestra aplicación móvil, puede resultar más ventajoso que el consumo de JS. Ya depende de nosotros cuál debemos ejecutar. En el caso de la ejecución de datos con la librería JS, en el caso de la JS, nos va a permitir manejar los objetos de respuesta, los objetos de errores, realizar datos más elaborados por medio de la librería, hacer consultas más complejas, cosa que haciendo uso directo de la URL es muy limitado y un poco más elaborado. El objeto de error corresponde dentro de esta práctica de JS al objeto de respuesta, que es inducido cuando ocurre algo en la petición. Yes. Aplicamos acá el error. Es este. Yo obtengo el código de respuesta, la data y el mensaje. Esto corresponde a este mismo objeto de error. Este tipo de error se debe manejar desde esta parte. Es decir, me tocaría crear acá una función tal vez esta, error, tal vez. Tal vez hacer esto y mostrarla aquí en el div, por ejemplo. Y mostrarla en el texto. Puedo hacer eso. Bien. Código de respuesta, los errores en SOQL. Los sistemas de campos corresponden a los tipos de datos ocultos que no se muestran ni se muestran dentro del detalle del conjunto de datos. Yo, por ejemplo, acá, dentro de esta consulta con el API, estoy trayendo todas las columnas visibles de mi conjunto de datos y estoy sustrayendo la razón social, el nombre, el deporte, municipio, departamento, pero por ninguna parte me está visualizando los campos ocultos que cada registro que corresponden a la fecha de creación, fecha de actualización
e identificador primario de cada tupla. No se muestra. Tampoco se muestran de forma predeterminada en el caso de utilizar la librería JS. Yo estoy trayendo todos los conjuntos de datos, todos los datos del conjunto que está enmarcado en este dataset. Me los está visualizando todos, pero me está trayendo solamente 15 o 5 los que yo tenga, y estoy renderizando de esos 5 tuplas o 15 el nombre del deporte, por la razón del tipo de deporte, municipio y departamento. Pero por ninguna parte me está mostrando el identificador ni las fechas de creación o los timestamps de eso. Si yo deseo traer esos datos, me corresponde realizar un select adicional, un select diferente, es decir, un select punto asterisco, coma asterisco sobre el conjunto de datos. ¿Para qué me puede servir como desarrollador estos tipos de campos que están ocultos, que se encuentran dentro de la documentación de Sócrates, dentro del sistema de campos? Me pueden servir para realizar preguntas si quiero realizar consultas indexadas sobre dos conjuntos de datos, tal vez puedo realizar eso. Y validarlo con el identificador o hacer un order by tal vez con la fecha de creación de los registros. Si yo quiero la documentación veraz de la fecha de creación de las escuelas distritales. Quiero ver cuándo las crearon porque me sirve ese campo, pero es un campo que está por defecto en el conjunto de datos. Como desarrollador, me dirijo a este sistema de archivos de campos, veo la forma de la consulta y la ejecuto. Si ya deseo realizar consultas más elaboradas, me dirijo al software queries e inicializo los datos de, por ejemplo, Javi. Puedo hacer un Javi, empiezo a realizar el conteo, lo parametrizo con los operadores lógicos que utilizo de igual forma en una cláusula web y la voy renderizando. Eso me va a ir haciendo un acotamiento sobre todos mis datos. O puedo realizar una consulta general, la descargo como un archivo JSON, que lo hablamos al inicio de la sesión, la cual se encuentra acá. Socrata API, exportar, cierro Socrata API y despliego descargar. Si yo deseo descargar todo el datos completo, que sé que son datos que no van a cambiar a través del tiempo, para mi práctica, me descargo el archivo JSON completo, me trae todos los datos de mi conjunto, identificador, de completo, y me trae más abajo todas las tuplas. Vamos a que cargue. Empieza a cargarme el archivo JSON y yo lo puedo utilizar como objeto dentro de mi aplicación, como datos offline. Si yo quiero utilizar la paginación, si yo quiero utilizar una página, puedo hacer un query con un limit y voy refrescando un offset.
medir de una sola consulta los registros, dándole un offset para ir visualmente colocando un elemento visual siguiente y eso como un límite de 10 en 10, 10, 20, 30, hasta ahí. Utilizar esto. Si yo quiero poner este listado dentro de una web, es decir, quiero utilizar más sentencias SQL dentro de dentro de JS, utilizando la librería, me dirijo a esta sección, SQL Function Listing. Si deseamos realizar paginación, si deseamos realizar paginación dentro de nuestra aplicación, tal vez, y tenemos unos elementos visuales de botón siguiente y atrás, podemos realizar la consulta de 10 en 10 tal vez, o de 0 al límite del resultado. No necesariamente debemos traer toda la consulta, sino que la vamos trayendo a medida que nuestra paginación va avanzando. Eso lo podemos manejar desde esta sección de paginación con la cata, utilizando el signo peso límite. ¿Cómo funcionaría el signo peso límite? Signo peso límite. Utilizamos SQL Queries y el limit lo combinamos con un offset dentro de aquí del limit con el offset, lo vamos combinando y podemos realizar los límites y vamos colocando los contadores con los de paginación. Y ahí tendríamos una solución a alguna aplicación. Si yo quiero realizar el listado, con algo más elaborado dentro de la consulta de mi SQL, puedo realizar un tal vez más elaborado de reportes de salud, valores tipo numérico de coma flotante con la cláusula between and. ¿Sí? Y yo quisiera saber cuáles fueron las regalías de un departamento entre los años tales y tales, cuyo valor se encuentra entre tantos millones y tantos millones, lo puedo utilizar por medio de este tipo de SQL function. Otra solución, si yo deseo con la API de Sócrates y el portal de datos, utilizar una aplicación que sea offline, porque son datos históricos que se tienen del año 2012-2015, yo puedo hacer uso de los formatos de archivos que me facilita el portal, por ejemplo, en casos de JSON, y me va a retornar este tipo de formato. ¿De dónde obtengo yo este tipo de formato? Lo voy a obtener desde mi conjunto de datos seleccionado, en este caso, escenarios deportivos de Colombia. Me voy a la sección exportar, que es la que más utilizamos nosotros como creadores, y me voy a la sección, la pestaña de descargar. Allí me ubico
sobre el archivo de descarga en formato JSON para que lo descargue. Para que lo renderice. Ya lo cargo, lo renderizo. Y este es el archivo que puedo almacenar dentro de mi carpeta de recursos JS, dentro de mi proyecto móvil, híbrido en Foncat, tal vez, y es el que voy a consumir de forma offline, como una ruta relativa, y ya toca desglosar este JSON y empezar a utilizar las columnas y los rows de forma offline. Taja o dependiendo del proyecto, cómo se podría utilizar esto. Si el archivo es muy pesado, se puede tardar algo de tiempo en renderizar 2, 3 objetos que se encuentran en el archivo. Pero si la aplicación no necesariamente tiene que ser online, puedo optar por esta opción. Si la aplicación requiere hacer consultas de dos conjuntos de datos o hacer un merge, o son datos que sabemos de conjuntos que se actualizan constantemente, me voy por la opción online. Ya depende de los requerimientos cuál de las dos opciones vamos a utilizar, bien sea con acceso de API, que fue el primer ejercicio, o con el acceso de la API de Sócrata del JS, que es la segunda opción, la cual me permite manejar de forma más fácil errores, capturar excepciones, enviar más parámetros, serializar cosas. Si yo analizo que dentro de mi conjunto de datos estoy utilizando tipos de datos de forma de coordenadas, de tipo de datos de mapas que son líneas, puntos y polígonos, que son las estructuras de mapas, ellos tienen un tratamiento especial. El tratamiento especial que estuvimos analizando hoy corresponde a tipos de datos texto y numérico. No se visualizaban los numéricos, pero utilizamos los tipos textos. En el caso de los de mapas y posicionamiento geográfico de líneas, puntos y polígonos, el API nos ofrece la documentación correspondiente. Si yo deseo realizar un mapa, por ejemplo, hacer un renderizado de mi móvil de un Google Maps y taguear o visualizar los puntos de los escenarios deportivos, tal vez, o de cualquier otro tipo de conjunto de datos, ubico y detallo si estoy haciendo un punto o un multipunto. Digamos que cargue la documentación. Ella me va a renderizar el conjunto de datos en un JSON como un array de coordenadas y yo traigo los datos, en este caso de la latitud, que es la primera posición, y longitud, que corresponde a la segunda posición, y la parametrizo en el mapa. Podría ser. Utilizando adicional estos recursos que utiliza para trazar tal vez la distancia en metro, visualizar qué tan lejos, qué tan cerca me encuentro de mi posición actual con relación a la coordenada que me está proporcionando el conjunto de datos. Son tipos de consultas que se pueden realizar dentro de proyectos y que la API de Sócrata nos facilita. Si estoy realizando tal vez multipuntos sobre el mismo registro, por ejemplo, un registro de una escuela con dos sedes, entonces tiene un tipo multipunto que tiene coordenadas de una posición de la escuela, coma la posición de la segunda escuela. Ya nos tocaría como desarrolladores serializar ese tipo de datos dentro de acá, por ejemplo, del mostrar tablas, si no tuviésemos mostrar tablas, sino mostrar mapa, tal vez, un embebido del mapa, serializamos los puntos de ese objeto. Utilizando JSON, por ejemplo.
Bien, a continuación vamos a habilitar el espacio del chat para responder las preguntas que tengamos. Entonces, escuchamos, leemos todas las preguntas que tengan con relación a la sesión de hoy. Para la sesión del próximo jueves 30 de mayo vamos a visualizar estos dos ejercicios que realizamos hoy de un renderizado sencillo por medio de una forma y el renderizado de la segunda forma dentro de un graph en PhoneGap. Es decir, vamos a compartir pantalla y vamos a realizar la práctica de visualizar en un index esta práctica de PhoneGap. Visualizamos el empaquetado en el PhoneGap Village y les compartimos la pantalla del móvil para que vean en la pestaña en ejecución. No vamos a utilizar código nativo, vamos a utilizar el código HTML que tenemos de preexistencia de hoy para generar el www y hacer el graph. Entonces, escuchamos las preguntas que tengan.